Voy. Ahí tú estás en vivo ya. Dile que ahí tiene que entrar. Pero dale, que cuando... Ya ahí está adentro. Saludos, buenas tardes, amigos de la red social Instagram. Para mí es un inmenso placer iniciar este espacio en la tarde, noche de hoy con un personaje que para muchos que vivimos esa época nos llena de mucha satisfacción tenerlo aquí con nosotros en esta plataforma para llevar una entrevista con un personaje que vivió grandes momentos en la etapa del baloncesto superior de la República Dominicana, aquí específicamente en Puerto Plata. Nuestro invitado estamos esperando que se conecte para darle la bienvenida formalmente a este espacio de grandes figuras del baloncesto. Saludos para Amaury Quesada, Romy Caraballo, para Yaresi y Odalis Mayovanet. Gracias por la sintonía, por compartir esta parte. Ya estamos esperando de que el doctor José Reyes Che se ponga en contacto con nosotros para iniciar esta travesía de grandes figuras del baloncesto de Puerto Plata. Recordar que en la época de los 80, inicio de los 90, el doctor José Reyes fue parte de la historia del baloncesto de la República Dominicana, porque jugó baloncesto en categorías menores, también jugó baloncesto a nivel superior en la época romántica del baloncesto en el Gustavo Béjart, en el Deportivo Gustavo Béjart, donde esa época romántica inolvidable. Ya a partir del 1998 pasamos a lo que es el polideportivo. ¿No ha entrado todavía? No, José Reyes se llama, búscalo ahí. No, ese ¿Ese no es? No. José Reyes dice ahí. Ah, sí, dale. No, ese no es. José Reyes. Vale, ese mismo, sí. ¿Ese mismo es? Sí. Fíjate que no. Bien, estamos esperando la invitación ya de nuestro invitado en la tarde, noche de hoy, donde nos llena de mucho privilegio y orgullo entrevistar a esta persona por la plataforma de Instagram, el doctor José Alberto Reyes Ortegas, cariñosamente José Reyes El Che, que aparte de jugar baloncesto, hace un sinnúmero de actividades ya a nivel profesional, como es la odontología, es escritor, poeta, crítico también podemos decir. Estamos esperando que ya el doctor José Reyes se unió, esperando que acepte la invitación. Ya él está ahí con nosotros para conversar con el doctor José Reyes. Bien. Estamos esperando que el doctor Reyes
acepte, se conecte con nosotros. Sí, sabemos que él está ahí, pero no ha aceptado, no ha entrado. Estamos esperando todavía la conexión con el doctor José Reyes, que muchos de los estamos esperando, sí. Me está pidiendo la invitación el doctor. Ok, además, okay, ya ahora sí estamos conectando con el doctor José Reyes. Cariñosamente el Che. Bien, ahí está con nosotros. Buenas tardes, noche, doctor José Alberto Reyes Ortega, cariñosamente Che, en el argot basquetbolístico de la provincia de Puerto Plata. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer estar a través de Instagram Live con ustedes aquí, compartiendo un momento ante la situación. Sí, sí. ¿Cómo la pasa, doctor, en estos tiempos de cuarentena, sin el ajetreo cotidiano? Sí, ¿cómo la pasa en estos tiempos? ¿Me escuchas? Nada, tranquilo. Estamos respetando las disposiciones del gobierno de no laborar hasta que se levante la cuarentena y nos mantenemos entre la casa, los oficios y ocasionalmente cuando usted habla de oficio, ¿le ha tocado su fregadita en casa? Bueno, me ha tocado por imposición, no por voluntad, pero sí, me ha tocado conocer el arte culinario sin saber hacer nada, pero hay que pasar esto, pelar lo otro, ayudar con el trapeo de vez en cuando. El men tiene un máster en eso y me he estado asesorando con él porque también es uno de los afectados. Sí, yo creo que esto va a pasar a la historia. Yo decía al principio que usted tiene múltiples facetas, que aparte de ser odontólogo, también es escritor y poeta. Ahora también está aprendiendo el arte culinario. Oh. Bueno, con lo de la escritura fue algo... a mí siempre me había gustado narrar, describir, narrar. Y entonces una vez que Germán quería precisamente hacerme una entrevista, yo le dije, mira Germán, yo prefiero escribir y no hablar. Y Germán dice, bueno, pues ponte a escribir. Y se me comenzó a ocurrir ahí hacer escritos cortos. Y me animé con subirlos, con publicarlos. Fue una dinámica interesante y ahí me he mantenido. Dice, saludos para Ana Martínez, dice que están en un chat y a veces son muy jocosas las escrituras que hacen ahí por el chat. Sí, pero me limitan, me dicen, no, ya está bien, aguanta. Doctor, ¿dónde nace el doctor José Alberto Reyes Ortega? Bueno, nací aquí en Puerto Plata, en esa época, en la clínica del doctor Bornigal, donde, justo al lado de donde hoy es la Junta Central Electoral. Me desarrollé y viví toda mi vida en la calle Inver hasta que me fui a la universidad. Y pues de ahí somos oriundos. Ok, los primeros estudios ya aquí en Puerto Plata, ¿dónde los realiza
usted primaria y la secundaria, lo que le llamamos el bachillerato? Inicié la primaria, primero de primaria, en la escuela Antera Mota con mi tía. En esa época mi tía tuvo una complicación de salud, yo perdí el año y al siguiente año entonces me inicié los estudios en el Colegio San Felipe desde primero hasta cuarto de Ok. bachillerato. Y me imagino que en ese trayecto de la primaria y la secundaria, ahí usted dio sus primeros pasos en el baloncesto. Así es, a la edad más o menos de 9 años comenzamos a jugar en la pared de la ferretería Canaguate. Ahí dibujamos un ron y con una bola gastada comenzamos a jugar. José Lo Severino, Nelson López, Josi, que después fue selección de Puerto Plata por muchos años, Josi Severino, murió recientemente. Ricardo Tineo, los muchachos, los gordos que tú debes de conocerlos, Claro, Chowí claro. y Ramón. Ramón todavía se mantiene en el área del parque por ahí, afanando con sus periódicos. Y después pasamos a un arito de bicicleta que Chowí clavó, donde había un almacén de tabaco, ya en la calle Bien. Salomé Ureña. Ahí se integraron otros muchachos, como fueron los hermanos Bravo, Brian y Sean, Giovanni, ya Nene no, porque Nene estaba practicando con el seleccionado en esa época, ya por los 74, 75, de minibásquet, donde Amaury y José lo eran la estrella de ese equipo. Y nada, nos fuimos desarrollando, nos fuimos tomando amor al baloncesto ahí, eh, hasta que a una persona a quien yo podría catalogar de mi primer entrenador, me iba a buscar todos los días, me sacaba el permiso para ir a practicar al Gustavo Bejal, que fue Ramón Bartolo Salvador, Papón, que jugó muchos años Ok, con el vamos a darlo Atlético. ahí, doctor, porque más adelante vienen esas preguntas de quiénes fueron sus más añorados dirigentes, pero su infancia, eh, ahí en la calle Inver, ¿cómo fue? ¿Cómo era usted en su infancia? ¿Era como lo vemos hoy en día? ¿Podrías repetirme la pregunta, Carlos? Que me entró una llamada y La tuve que cortar. infancia de José Reyes, ¿cómo fue por ahí, por los alrededores de la calle Inver? Bueno, mi infancia fue una infancia normal, de mucho convivir, de mucho jugar. Nosotros jugábamos pelota de la pared, 3 para 3, esa bola de goma que venían antes. Jugábamos pelota también con guantes de leche Claro. que hacíamos. Y el baloncesto no teníamos ningún tipo de instalaciones. Lo jugábamos, por ejemplo, después de las 4 o 5 de la tarde, en la calle Inver casi no había tránsito. El movimiento comercial de la calle Inver era hasta las 2 de la tarde más o menos, que era cuando bajaban todas esas personas en Sí. animales, en burro, en mulo, en caballo, Íbamos a a comer donde don naranja. Epifanio, Sí. Gaspar Díaz, exacto, y donde Víctor Polanco y doña América Quesada. Después de las 2 de la tarde ya esa área se volvía más tranquila y nosotros jugábamos ocasionalmente, pasaban vehículos quizás por ahí. ¿Cuándo y con quién se inicia jugando baloncesto ya de manera organizada? Me inicio con Papón, con Ramón Salvador. Eh, Iba y me sacaba el permiso todos los días donde mi papá y mi mamá para que me dejaran ir a jugar baloncesto. Ahí nos fuimos formando, como te dije, los hermanos Bravo, Giovanni Tavares Santana, José Lo Severino,
Ricardo Tineo, yo, José Martín Santana Hernández, hijo de doña Carmen Hernández, una profesora de muchos años de la Virginia Altea y uno de mis mejores amigos de infancia. Y nada, nos fuimos formando poco a poco hasta que Papón nos dejó huérfanos. Perdimos a Papón porque Papón tuvo que emigrar a Santo Domingo, a la universidad. Entonces, comenzamos a escuchar que por el parquecito de los juegos habían dos canastos. El parquecito de los juegos era aquí por los bomberos. Sí. Sí, exactamente, frente a frente Sí. al centro sanitario. Eso fue una impresión, yo tengo una imagen de ese primer día que acudí ahí, que se me plasmó en la mente, ¿no? Se me estampó. Ver tantos muchachitos juntos practicando Hasta hace poco estaba de la ese canasto mano, por ahí. sí, de la mano de un señor de pelo canoso, que después me enteré que se llamaba don Francisco Ramos, don Paquito. Pero no pudimos jugar en esa época porque ellos le daban prioridad a una selección que estaba practicando, que iba al convivio nacional. Eso fue ya alrededor de 1975. Y de la mano de Valentino Cano Rosa, esa selección ganó el convivio nacional de Ok. baloncesto. Ahí estaban una gran cantidad de muchachos que descollaron en el baloncesto y fueron muy notables en todas esas categorías que De ahí es que que le surge mencioné. el famoso equipo Los Bichanes. No, no. En los años 75, esa fue una selección que escogió el José Briceño para representar a Puerto Plata. Ahí estaba Sí. Mauri Quesada, que fue mi ídolo, y fue un honor haber rivalizado con él en algún momento. Ahí estaba José Lo Castillo, José Fermín Castillo y López, Danilo Antonio Vargas, Vázquez Vargas, Chaguín, su hermano, Neney, el hermano de Giovanni Santana, estaba José Rosa, estaba Nelson López, estaba Juan Gobinet, estaba Cheche, estaba Randall Gilbert en esa selección. Se me escapa quizá dos o tres. Miguel Ángel Burgos García, quien es hoy un militar de alto rango en el ejército. Y una personita que tuvo un accidente en esa época, quizá eso fue una de mis primeras reseñas cuando escribí, que era Alan. Alan se accidentó una mano y tuvo que salir de ese seleccionado. Y en él sí ingresó un muchacho que después fuimos compañeros en los Bichanes, José Rafael Vidó, Lenny, Sí, que sí. jugó muchos Sí, años con sí, el me club José recuerdo de él. Briceño. Sí. A él lo ingresaron a ese seleccionado y entonces después que ellos vinieron, que ganaron ese convivio, entonces sí me comenzó a entrenar Danilo. Danilo fue un entrenador, fue un amigo, un hermano, una persona con quien yo compartí muchos años. Y fue un tipo que no solamente hacía del baloncesto eh, la práctica de una actividad. Danilo le ponía una vivencia y una convivencia entre esos compañeros
Y así fue por todo el tiempo hasta que le tocó lo mismo que a Papón, emigrar a Santo Domingo, buscando superación académica, ¿no? Pero sí le agradezco a Danilo hasta el Small Fry. Que de paso, durante mi época de minibásquet, yo fui un jugador muy limitado, muy malo, pero vivía de Pero eso. lo Entonces, mejor en poco a el poco camino. fuimos desarrollándonos. Sí, sí, ¿Cuáles sí. torneos recuerda usted que jugó a nivel de clubes ya cuando entró a esa parte de jugar con Danilo? Todos, desde minibásquet hasta el superior, todos. Y con el Club José ¿Categoría Briceño. menor O sea, era con José Briceño o con otro club? todas las, todas las categorías menores yo Ok. las jugué con el José Briceño, todas. ¿Cómo fueron esos inicios ahí en el José Briceño? Bueno, en el José Briceño mis inicios fueron un poquito complicados porque la mayoría de los muchachos jugaban durante todo el año. A mí solamente me dejaban Ok. jugar durante las vacaciones. Entonces, con quienes yo iniciaba e interrumpía porque en mi casa no me dejaban jugar si no eran vacaciones, se me iban todos adelante. Y ya cuando yo los volví a retomar en las vacaciones me llevaban la milla, tú sabes. Pero nos fuimos acostumbrando, fui ganando confianza con mis padres, ya me dejaban salir, ya era más constante el juego. Y entonces lo fuimos alcanzando ya a la edad de 13 años, 14 años, que íbamos ya Sí, sí, sí. desarrollando, ¿verdad? Esa cualidad psicomotora. Y ya a partir de ahí ¿Cómo, yo despegué. cuando usted debuta ya en el equipo grande del José Briceño, en el superior, ¿quiénes estaban en ese equipo? Ese equipo era un equipo sumamente bueno. Ese equipo, incluso, Chu siempre ha dicho que el primer refuerzo que jugó en Puerto Plata lo llevó Chu, que era un señor extranjero eh, ¿Usted recuerda el y nombre jugaba con el de ese Briseño jugador? no recuerdo el Ok. nombre, lo recuerdo a él. Recuerdo los demás, estaban César Cabrera, llegué a ver a Freddy Polanco jugando con el Briseño. Germán, su hermano, que después jugamos juntos, Germán Cabrera. Llegué a ver a Nano Polanco. Nano Nano dejó de jugar el año que yo entré a jugar. Nini Cabrera, Oliver Quiroz, Papucho If, Chuy Hipólito, Amauri, que Amauri era, o sea, Amauri era el jugador más carismático que tú puedas haber oído y que nosotros vimos durante esa época del baloncesto romántico, dicen algunos. Yo le digo los años dorados de nosotros. Amaury era un tipo Dice espectacular. que Era Sache, un tipo... escúchame que te interrumpa, que se llama Ted Goodman. Ah, Sí. bueno, ahí está. Sí, Saludos, sí. saludos para Amaury, Mauro llegué a jugar ya con en él. Estados Unidos. Un abrazo, mi compadre. ¿Cuántos torneos superiores Sí. jugaste con el diseño antes de irte del cambio hacia Lugo Cunha? Mira, Carlos Burgos y yo tuvimos la suerte de la rebeldía de Amaury. O sea, gracias a la rebeldía de Amaury, nosotros nos tomaron en cuenta para hacer el equipo del club briseño. Yo venía de un buen torneo en la categoría juvenil. A Carlos yo lo conozco por Danilo desde que éramos minibásquet. O sea, yo creo que le llevo un año a Carlos de edad. Pero al igual que con Vinicio Clase, nosotros compartíamos mucho con el equipo que manejaba Danilo. Entonces, Amaury y Chu pelearon. Amaury se fue ese año para Pero Guayaquil. un pleito como, escúcheme Esa doctor, fue, pleito
No, diferencias entre ellos. Sí, diferencia entre ellos. Dice John que en ese pleito nadie se puede meter. Porque el que se meta en el pleito de Amaury y Chu, ya tú sabes. Entonces, al Amaury irse para el Batey y haber cambiado la fecha de inicio del torneo de baloncesto en Puerto Plata, que antes se iniciaran a final de noviembre o principio de diciembre, cuando lo organizaba la Asociación de Estudiantes Universitarios de Puerto Plata. Ya cuando pasa a ser parte de la asociación, esos torneos iniciaban regularmente en julio o agosto. Entonces se nos abrió una brecha a Carlos y a mí. Yo tuve la suerte de sustituir a Mauri. Yo pasé del juvenil a ser quinteto del Briceño. Y ahí me mantuve hasta que se suspendieron los torneos en el Club Gustavo Béjar porque Chichi tomó la decisión de que había que picar la cancha para que las autoridades le pusieran atención y pudieran volverla a repavimentar o a hacerla. En esa época era de asfalto, el Gustavo Béjar. Sí. Era de asfalto, sí, sí. Y ese último año que nosotros jugamos ahí en esa cancha, que yo jugué con el Briceño, eso había hoyos. Pero ya nosotros no lo sabíamos. Era como el que viajaba de Santiago Plata antes de repararla. Conocía los hoyos que había en el camino. Sí. Exactamente. Doctor, hubo un torneo, escúchame que lo interrumpa, para seguir ahí en el Gustavo Béjar, que se jugó con todos los uniformes eran blancos, Cedefir decían delante. ¿En esa época usted estuvo con el Briceño? Claro, la primera Copa Cedefir, de triste recordación para nosotros. Copa de la Hermandad. Sí, de triste recordación para nosotros porque la perdimos precisamente del Club Ocunjar. Nos ganó Eri Quiroz. El cantante. Okay. Eri Quiroz. El Cubinchi, claro. El Cubinchi. Sí, el hermano de Bebo, sí. Fue un jugador que nosotros subestimamos, lo menospreciamos y lo descuidamos. Lo dejamos montar una química de juego y el muchacho literalmente nos acabó. Ese último juego fue en la Liga del Atlántico. Y creo que fue el primer torneo que ganó el club. El primero. Eso fue como el 87, por ahí, 86. No. Eso fue 80 bajito. 81, 82, sí. 83 quizás. No recuerdo bien, pero fue los 80 bajitos. Porque después de esos 2 años de interrumpido el torneo, cuando Chichi picó la cancha, entonces fue que yo pasé a jugar con el club Hugo Cunjar. Me invitaron a una copa, que se celebró, por supuesto, un interclub, que se celebró en el club Gregorio Luperón. Recuerdo como ahora era patrocinado por una empresa que Eddie Ortega tenía de algo de pesca. Entonces Arturo tu hermano, conversó conmigo, a quien le tengo un gran aprecio. Arturo fue un gran compañero. Y habló conmigo para que fuera a jugar al Club Ocunjas y me quedé con los muchachos. O sea, hicimos química de una vez, Lato, Polo, el Dioceste, habían subido en las categorías menores conmigo. Nos enfrentábamos en esa categoría. Hay una bulla. Sí. Hay una interferencia, sí. Doctor. Pues sí. Y llegué y me quedé ahí con los muchachos y salíamos mucho, compartíamos mucho y me mandaron. Y ahí también. Pero antes de llegar ahí al Hugo Cunjar, en esa época no había restricciones, porque usted se fue del Briceño para el Hugo Cunjar, pero ¿a cambio de qué? Bueno, mira,
ya habían pasado 2 años que yo no jugaba con el Club José Briceño. Cuando Chu me llamó para volver a jugar, yo me reuní con Chu y a Mauri. Realmente yo tuve miedo escénico, porque yo entendía que Amaury era un jugador ya establecido, ¿verdad? Con su reputación ya bien formada y todo. Incluso le voy a decir algo. Amaury me dijo a mí, tú te vas a quedar jugando en la posición, yo voy a coger la bola. Y en eso quedamos, pero yo me puse a analizar, digo yo, tarde o temprano, porque Amaury es un tirador natural, Amaury es un 2 natural, tarde o temprano iba a haber un conflicto de posición entre Amaury y yo. Entonces yo dije, ya yo tengo mi espacio ganado en el Club Ocunha, y Amaury tiene su espacio ganado con su club de diseño. Entonces, me puse a razonar y tomé la decisión de que iba a pelear para quedarme en el club Hugo Cunha. Ahí se armó un rebucho y yo nos hicimos enemigos por muchísimo tiempo. Yo tuve el beneficio de que en ese momento estaban en la asociación Juan Luis Medina, Vivi y Divino. En contrario a lo que se dice, Juan Luis me llamó y me dijo, tú perteneces al Club José Briceño, ¿por qué tú te quieres quedar en el INE? Yo le expliqué, mira Juan Luis, si estamos Amaury y yo, que jugamos la misma posición, aunque Amaury de mil amores y con toda la sinceridad del mundo me dijo que iba a jugar la posición 1, yo sé que no, porque él es un tirador igual que yo. Además, ya yo tengo 2 años que salí del diseño y me he acoplado muy bien con el Club Ocunha. Entonces, Juan Luis me dijo que lamentablemente esos 2 años no se podían tomar en cuenta porque no se había jugado baloncesto. Entonces yo le dije, no, pues está bien, perfecto. Yo lo que voy a hacer entonces es que voy a dejar de jugar 2 años más hasta que yo sea libre y poder... ¿Quién era el presidente de la Asociación de Baloncesto en esa época? El presidente en esa época, yo sé que Juan Luis era secretario. Juan Luis Medina. Sí, no sé si era Manuel Emilio Gilbert o Juanito Payero. O quizás Francis, pero no, Francis entró ya después a la asociación que ya yo estaba en el club. Doctor. Entonces yo prácticamente como que medio di un ultimátum, pero tiré me tomé el riesgo. Entonces ellos sopesaron y tomaron la decisión de aceptar que su primer torneo sería entonces en 1989 con el Hugo Cunha. No, antes yo había jugado los torneos con el Hugo Cunha fuera del Gustavo Béjar. Recuérdate que hubieron 3 torneos. Sí. El de la Copa Cedefir, primera Copa Cedefir. Ese de Caripesa, era que se llamaba la empresa. Y uno que Amaury hizo recordatorio de eso el día pasado que teníamos una conversación, donde se jugaba... Se jugaba en el Liceo Cedubó, se jugaba en la Rigola. Sí, en la Rigola se jugaba en el Hugo Cunha, se jugaba en la Liga del Atlántico y en el Club Perfecto, lo recuerdo. Diríamos que yo desde el 85, 86 comencé a jugar con el Hugo Cunha. Pero una final memorable, que fue el primer torneo de baloncesto superior en 1989, donde ya usted estaba con el Hugo Cunha contra el Briceño. Dígame ese escenario. Jugar contra su antiguo equipo. Sí. En esa época te voy a decir que yo fui una persona muy feliz. Primero porque me desarrollé en un torneo que cambió drásticamente. Tú pasabas de ser un jugador estrella a ser un jugador de complemento. Porque traían refuerzo, ya tú pasabas a un segundo plano. Y
pasé la prueba. O sea, a mí me fue teniendo jugadores como Hugo Díaz, Yayo Almonte, que exigía muchísima pelota, Rubén Vázquez, Agustín Rodríguez, Rómulo Hernández, Winston Céspedes. Todos esos jugadores exigían mucha ofensiva y aún así yo tuve muy buen torneo. La satisfacción de ganar, eso es indescriptible y todo el que ha jugado algún deporte sabe que lograr la meta es lo más alto que tú puedas y mucho más en un deporte Pero en esa de época, conjunto. doctor Cruz, Pero te ya en esa queda época usted está viajando a Santiago estudiando odontología. ¿Cómo, cómo se hacía? desde antes, desde antes. No, cuando en Ok, 1989 ya yo me había graduado. O sea, te voy a hacer una anécdota de cómo yo me hacía cuando jugaba con el diseño, que era cuando yo estudiaba en la universidad. A mí me pagaron con 3 pesos. Eso me, eso me lo daba. Yo tenía que esperar a que Chachá cuadrara todos los días la caja para él sacarme esos 3 pesos. El expreso dominicano costaba 1.50 el pasaje y a mí me daban el de venir y el de irme al otro día. Pero en esa época siempre coincidía que nosotros estábamos sí. de exámenes finales. Yo salía a las 5 de clínica, de la clase de clínica, esperaba al papá de Chu, a Biencito, para ahorrarme los 1.50, que bajaba de San Pedro de Macorís en un camión de Wow. alcohol que iba a Brugal. Entonces, Biencito me dejaba subiendo la Beler, Sí. subía por la Beler con ese camión o subía por el malecón. Yo iba donde Chu, me cambiaba, iba y jugaba. Cuando terminaba de jugar, volvía donde Chu Ahí, porque yo no podía ir a mi casa sí. porque yo venía escondido. Entonces, doña Mela, que Dios la tenga en gloria, una señora a la que le tengo un agradecimiento enorme, nos guardaba cena, cenábamos, y ahí donde yo cenaba, esperaba las 5:30 de la mañana para recoger mis libros e irme a coger los Y exámenes sus a la padres nunca se dieron universidad. cuenta de esa situación. Se enteraban gracias a la crónica deportiva. Mi mamá y mi papá oían un programa, creo que todavía existe, se Sí, llama sí. Noti Con José Sucesos. Escaño, la deportiva. Entonces, exacto, exacto. En ese tiempo las pasaba, creo que Aridio Perdomo. Y cuando mencionaban que José Briceño jugó anoche, que fulanito tantos puntos, que José Reyes tantos puntos, mi Ay, papá ay, decía, ay, no te ay. apures. Ya tú sabes, cuando yo venía, tú crees que tú me vas a engañar, yo te estoy pagando la universidad para que la gente no Wow. diga, pero tú lo que parece que va a ser vaquebolito, me decía ahí, y ya tú Doctor, sabes. Pero le agradezco muchísimo a Chu, a Doña Mela, que me acogían en su casa como si fuera la mía, me trataron toda la vida durante toda esa época como uno más de ¿nunca un llegó mundo a más. reforzar fuera de Puerto Plata o oferta para salir a jugar como refuerzo? Bueno, oferta tuve, ya graduado, o sea, yo me gradué a los 21 años, eso también fue algo, tú sabes, y tuve la suerte de poder instalar un consultorio de una vez. Nosotros, por ejemplo, salimos a Dajabón, que Víctor Almonte nos llevó, a Alfonsito, a Agustín, a mí. En ese tiempo había un señor que era síndico de apellido Escoto, que quería que yo jugara, pero todo el mundo se opuso. Todo el mundo se opuso a que yo fuera a reforzar para allá, porque decían que yo iba a perder los pacientes, que no, que ese traslado en ese tiempo yo no recuerdo siquiera si tenía algún vehículo. Entonces yo le dije al señor Escoto, mire, yo no puedo, definitivamente no puedo jugar, pero le voy a mandar un muchachito jovencito que viene subiendo y va muy bien. Y ese era Sí. Jairito Grullón.
Y Jairito fue, hizo el trabajo, ahí se enfrentó él a Yayo, se enfrentó a Hugo Díaz, se enfrentó a un muchacho apellido Rubio, un izquierdo, que jugaba con el GUG. Se enfrentó a un joven también apellido Ramírez, que posteriormente murió, muy buen jugador, ese muchacho apellido Ramírez. Creo que jugaba de Plaza Valerio, que posteriormente murió por un problema renal, por una insuficiencia renal. Jugaba en Montellano de refuerzo, ocasionalmente en algunos torneitos y algunas actividades para sus fiestas patronales, pero no oficialmente como refuerzo fuera de aquí. Sí reforcé en un presuperior el Club 12 de Octubre, y ya en mis últimos años reforcé por 5 años, 4 años y uno como nativo en Sí, la Liga Miramar. ahí iba, en esos torneos intercalle que hacía el club El torneo Liga intercalle. Miramar. ¿Por cuánto tiempo más o menos usted jugó ahí en ese torneo? Porque 5 años. ¿Con qué Cinco calle? años, 5 años. Ok. Calle 2. En la calle 2, bueno, quien me sustituyó, a mí no me gusta utilizar la palabra, o quien me relevó, fue Ok. precisamente Kelvin, porque Kelvin pertenecía a la calle 2, entonces fue subiendo, fue desarrollándose y jugó en la calle 2 ¿Cómo ahí, ya valora entonces sí yo ese torneo sucedí. de la Liga Miramar? Bueno, la Liga Miramar llegó a desarrollar un torneo tan fuerte como el superior. La Liga Miramar en esa época tuvo un despunte Grande figura. bien Sí, fuerte. La Liga Miramar, sí, la Liga Miramar llegó o terminó trayendo sí, refuerzos hasta de sí. Santiago. A Mauri Filión, Marcos Villafañe, ahí se toparon ellos con Marlon, creo también. No sé si Cachía reforzó la Liga Miramar, pero ese era un torneo súper fuerte. Ahí estaba Billy, estaba Milcar, estaba Ramoncito Alpiles, Randall Rodríguez, su hermano, Orly, que Era era un tremendo torneo que lo jugador. hacían antes del superior o después del superior. O después sí, Marlen Rivera, Sí, Amaury Martínez, Marlen, que jugó con el diseño, muy buen jugador. Mikima, que murió, ¿sabes? Fue un torneo, Arismendi Quintana, sí, sí, sí. Polo Luis, ese fue un torneo de mucho nivel para Su la época. estadía en el club Ocuja, ¿cómo lo valora ese tiempo que usted duró ahí jugando con esas grandes figuras? Mira, el club Ocunjar se ha manejado siempre con dos conceptos. Primero, el de la hermandad. Bueno, y segundo, el de llevar una vida muy sana. Es muy difícil que tú en esa época puedas escuchar que había alguno de esos muchachos que incurrió en alguna actividad habituada. Ese fue un club muy sano. Además, yo encontré hermanos ahí, Tomás Martínez, Rómulo Hernández, eh, Carlos Castellano, Carlos Rivera, perdón, eh, eh, Arturo Castellano, Carlos Rivera, Ariel Soane, Adalberto Camacho, Fernando Ortega, Diógenes Castaño Farrington Manini, eh, el mismo Linares que fue para nosotros. Linares era el muchacho que todos pusimos una parte de nosotros con Linares. Y eso fue una época. Andrés Martínez, Rafaelito Pérez, Sí, Rafael sí. Pérez If. Esos fueron unos muchachos y hacíamos actividades casi toda la semana. Nosotros paseamos toda la costa norte
jugando baloncesto y todos los campos y todos los municipios del entorno. Nosotros hasta Baní fuimos a jugar El baloncesto. baloncesto de Puerto Plata, doctor, dice Jorge Martínez Alguri que tiene tres etapas. La etapa del asfalto, la etapa del cemento y la etapa del polideportivo. ¿Qué diferencia usted que prácticamente vivió las tres etapas? ¿Cómo usted la considera? Yo la dividiría en dos. Guri tiene razón al ubicarla, pero yo la dividiría entre antes del 1989 y después de 1989. O sea, el baloncesto cambió en ese año. Muchos dicen que para mal, o yo considero que no, que el baloncesto medio subió de nivel, aunque desplazó, se llevó consigo a muchos jugadores de tradición, principalmente en el Gustavo Bejal. Al Gustavo Bejal le afectó mucho. De ahí salieron Chachá, Chichi, salieron de manera abrupta. Tuvieron que cederle el espacio a Luis Agüero y Dolphy Brea, Dionisio Vargas, Felipito Lugo, además de que venían subiendo Gabino Mencía, Ale Feli, Fernando Coronado, un grupo de muchachos y ellos no asimilaron ese cambio y salieron abruptamente del baloncesto. Yo creo que fue la franquicia o el club en esa época que más se afectó. Pero sí, el baloncesto con refuerzo vino para quedarse y eso es Che, innegable. en esa época usted exhibía unos famosos tenis que llegó aquí a Puerto Plata, siempre lo comento, que son los tenis Reebok negros y causaba mucho Reebok furor negro, en claro. el Sí. deportivo, todo con tenis blanco y usted modelaba estos tenis Reebok negros. Eso era lo último de la moda como tenis en el país. Bueno, mira, yo comencé a viajar para esa época. Entonces los ahorritos que uno hacía era para comprar los tenis de más boom. Y la Reebok, yo creo que fue la primera firma a nivel de superior que comenzó a ser atractiva para los jugadores. Después vinieron los Jordan, los famosos Jordan, ¿verdad? Y hasta la época, la Nike y la Yo Jordan recuerdo que fueron más. Pero la Reebok sí, en aquí esa jugaban época, con ya los tú Brook, sabes, una marca Brook. Brook, Sí, sí. A nosotros nos tocó jugar con Paredes también. Paredes, creo. Eso fue en 1990. Se logró que al club, a todos los jugadores del club Ocuja le dieran tenis en esa época. Doctor, Creo que fueron tenis Paredes para usted, ¿quién es el mejor baloncestista de Puerto Plata? De todos los tiempos. de todos los tiempos. Tendría que sacarte No, a no. Al Horford, por supuesto, y a Manny Quesada, que no se desarrollaron aquí, pero si vamos a sacar al mejor jugador, me iría por Marlon y Kelvin, que son los que nos han representado en el seleccionado nacional. Tú sabes, más Marlon tuvo más años que Kelvin en el seleccionado, y quizás por su posición un poquito más complicada, ¿verdad? Menos competitiva, diría yo, porque ahí se necesita tamaño y eso. Su permanencia fue más longeva, pero está entre esos dos jugadores. Esos son nuestros dos jugadores insignia, porque fueron los dos que llegaron al seleccionado nacional, los dos que comenzaron a representar a Puerto Plata a nivel internacional. Sin desmeritar, por supuesto, otros jugadores de la trayectoria de su mismo compañero, Chocho, que fue muy buen jugador, Mikiwa, otros jugadores que les antecedieron, como fueron Amaury, Chu, Chichi Escoto. Chichi Escoto era un jugador con unas cualidades atléticas increíbles. Pero sí,
Marlon y el Pollito serían los dos jugadores que tú tienes que ponerlo como referente del baloncesto, del más Y alto de la nivel del baloncesto de época Puerto de Rico. cancha dura, ¿a quién usted elegiría para de esa época? Porque recuerde El más que estamos carismático, en... el Ok. más carismático a Mauri, Entonces, el más y si fue... carismático a Mauri. Aunque Chu poseía mucho liderazgo, pero el rol de Chu dentro de cancha era un rol de fuerza, de intimidación. El de Amaury era el del efectivo a la ofensiva. Te voy a citar algo para que tú tengas una idea de la proyección y el significado de Amaury en el baloncesto de cancha dura. Amaury era el jugador que tú lo defendías y cuando Amaury metía 2 puntos, lo celebraba el equipo contrario, lo celebraba el público y hasta tú Sí, que lo sí. tenías que defender decías, wow, pero este tigre la hace, ¿tú entiendes? Entonces, Amaury fue un jugador que poseía esa aureola de caer bien en todos los círculos del baloncesto, independientemente si tú estabas o contra ¿Alguna o a diferencia favor. hubo entre usted y Amaury Quesada por poseer, quizás jugar la misma posición en el diseño? No, no, no. Yo, como te dije al principio de la entrevista, tuve mis reservas porque en algún momento íbamos a tener que tomar la decisión de cuál de los dos iba a Le hago la tomar esa pregunta, posición. doctor, Pero escúcheme. a Mauri fue un tipo que valía la Le pena hago la rivalizar pregunta con él. porque en el argot basquetbolístico y quizá de la crónica se ha malinterpretado que su paso desde el Briseño a Lugo Cunha fue por algunas diferencias en la posición 2 que ustedes tuvieron en aquella época. No, 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 no. Yo tomé la decisión porque es que es más fácil para ti ya tú tener un rango, ¿verdad? Un respeto establecido. Ya yo lo tenía en el Lugo Cunha. Yo tenía 2 años jugando con el Lugo Cunha, para arriba y para abajo. El men nos llevaba a donde quiera. O sea, el men era un tipo a veces salíamos a jugar a un sitio sin habernos comunicado. Llegamos, busquen 5 gente y vamos a jugar basquetbol. Entonces, ese tipo de convivencia te hace echar raíces, Sí, sí. tú sabes. Y yo había echado ya raíces en el club Ocunja. Entonces, como que salirme de ahí ya me fue ¿Usted un llegó a poco complicado. comer los famosos prepa en el colmado de Doña Nenita? No, pero sí siempre lo escuchamos. Aunque cuando ya yo llegaba al Lugo Cunha, Nenita todavía tenía el colmado, pero ya Nenita Ya. iba cediendo el espacio, ¿no? Ya Nenita, pero sí, sí, imagínate tú los cuentos de los muchachos ahí, esa famosa competencia que tenían Andrés, Rafa, de quitar y poner el bombillo del techo del colmado de Nenita. Imagínate Sí, tú sí, sí. la altura de ese colmado y ahí se subían esos muchachos saltando a destornillar y entornillar Doctor, un vamos a bombillo. donde continuar porque dimos un retroceso de otra vez a aquellos años de Hugo Cunha. Ya hablamos de los mejores baloncestistas de la época. Usted mencionó a Marlon y al Pollito, ya en la época moderna del polideportivo, y a Mauro Quesada de la época de las canchas duras. Winton sí ha hecho el atrevimiento que quizás, gracias a la cuarentena, ha comenzado a sacar los mejores jugadores de cada club. Para usted, yo quiero que usted me dé los 5 mejores de todos los tiempos. De todos los tiempos. Bueno, necesariamente tendría que meterte ahí a Marlon, al Pollito, a Mikiwa, a Chocho,
Hay un jugador que siempre ha sido subestimado. Para mí es un jugador determinante en cualquier equipo que juegue. Se llama Juan Pichardo. Todo el mundo cuando piensa en los 5 mejores piensa en la ofensiva, pero muy pocas veces tú vas a pensar en la defensa. Y a Juan Turbina, Juan Pichardo Turbina, Te lo pondría hay que tomarlo en cuenta cuando se trata de la defensa. Juan Pichardo en la 1. ¿Cómo? Me pidió al Pollito y Marlon. Tengo ahí la posición 5 y la posición 2 con Pollito. Bueno, puedo ser. ¿Y a quién usted me pondría de 3 y 4? Bueno, Chuy Hipólito tendría que ir a la 4. La posición 3, si vamos a jugar quizás, pudiera poner a Mikiwa de 2, Pollito de 3, para tener un balance. En su defecto está también este muchachito, Oli González, Lele, juegan en la posición 3, pero hay algo que yo siempre he tratado de cuidarme y es de seleccionar 5 jugadores de diferentes generaciones. Porque el baloncesto evoluciona, cambian los jugadores. Por ejemplo, tienes a Chu cuando yo jugaba, que era quizás el jugador más alto que había en la liga, o uno de los más altos. Chu tiene 6'2", 6'3" de estatura, más chiquito que el Pollito. Y Miguel Martínez Chocho, entonces, ¿qué mención usted le daría? Bueno, Chocho es el jugador más frío que tiene el baloncesto de Puerto Plata. O sea, el tipo del tiempo apremiante del clutch pudiera ser Chocho. Hay otros jugadores, hay muchísimos jugadores que muy parecidos. Ahí tú tienes el caso de Alfonso Miranda, un jugador que cuando tú mencionas los grandes, tiene que eso le iba a mencionar de Alfonso Miranda. Sí. Alfonso Miranda, el Pescador. Por ejemplo, Víctor Almonte llegó en un momento a ser el jugador de las 5 posiciones de Puerto Plata. Y eso tú lo tienes que valorar, tú tienes que, a la hora de tú tomar en cuenta la parte baja, tú tienes que decir, son representantes del éxito, porque duraron 5 o 4 torneos siendo campeones. Y eso tú lo tienes que valorar, y eso pasó en mi época, tú sabes. Yo tuve que vivir la frustración del triunfo de ellos, porque de alguna forma me afectó no haberlo, ¿verdad?, vencido en algún punto, aunque sí, cuando estaba con el Briseño en 1 o 2 ocasiones nosotros le ganamos torneo a ellos. Pero ese es un sector muy aguerrido. Doctor, deme un minuto. De paso, mi familia un minuto para volver a marcar la llamada, porque todavía queda un mundo por preguntarle a usted y hay que sacarle buen provecho porque se me va a caer la llamada. En un minuto estamos de regreso. Ok. Perfecto.